Hola, bienvenido a nuestro módulo 5. En este módulo ya te voy recordando que ya vamos avanzando de nivel. Comparado al marco común europeo, tú ya entiendes los conceptos básicos de lo que es zero estar y lo que es el uso de do, does y did, don't, doesn't y didn't en formas negativas. Ya sabes preguntar o al menos lo comprendes. Ya tienes vocabularios básicos como de animales, colores y verbos. Y ya entiendes diálogos básicos como el del saludo, el de presentarte o el de cuando te topas a alguien. Todo esto son cuestiones básicas que cualquier principiante debe entender. Y recuerda que esto va a ser muy importante porque es una base fuerte para lo que vamos a ir aprendiendo. En este módulo número 5 vamos a hablar de los plurales. Los plurales en español es algo muy sencillo porque a todo le agregas una S. Lo más complicado es cuando le agregas ES. Por ejemplo, camión, camiones, carro, le agregas la S, carros, perro, perros. Si termina en vocal le agregas una S, si no termina en vocal le agregas ES. En inglés es un poquito más complicado porque tiene diferentes variaciones. Tenemos el ejemplo de gato, cat, cats, o carro, car, cars. También hacemos lo mismo como en camión, camiones, que le agregas ES, bus, buses. Todas las palabras que terminan en S, en SH o CH, en X o en Z, que simplemente no le puedes agregar una S como cats, tienes que agregarle ES, como lunch, lunches, house, houses, gas, gases, box, boxes. En el caso de papas o tomates, que también le agregas la S, potato, potatoes, tomato, tomatoes. Hay algunas variaciones que salen fuera de la regla, por ejemplo, en lo que es en foto o piano, no le agregas la ES, nomás le agregas la S inmediatamente. O en el caso de volcanes, está correcto si lo haces de cualquiera de las dos maneras, ya sea la ES o la S, volcanoes. Y la pronunciación viene siendo igual, volcanoes. Ahora, aquí muy importante, para la cuestión escrita de las palabras que terminan en Y, tenemos dos variaciones. Las que terminan en vocal Y y las que terminan en una consonante Y. El caso de rayos, ray, race, o boy, boys. Pero si termina en vocal Y, escrito tienes que cambiar la Y por una IES. En cuestión de pronunciación es lo mismo, city, cities, puppy, puppies. Pero en la forma escrita sí le cambias la IES. Vemos palabras como las que terminan en F, por ejemplo wolf, que es lobo. Escrito le cambias a VES, pero la pronunciación es igual, mira, wolf, wolves. En el caso de esposa, wife, wives. Ahora, esto no sucede en todas las palabras que terminan en F. Por ejemplo, techo, que es roof, a ese nomás le pones roofs por la S que tienes que pronunciar enseguida. Wives, wolves, roofs. Tenemos palabras más rebuscadas que se utilizan más sobre todo en la biología o en la cuestión de medicina, como cactus, que el plural se escribe cacti, pero se pronuncia cacti. Se usa la extensión de cactuses. Pulpo, octopus, pulpos, octopi o octopuses. Palabras que se pronuncian igual pero significan diferentes, como un análisis, one analysis, dos análisis, two analysis. Se pronuncian igual aunque se escribe diferente por la I y la E. En el caso de fenómeno, un fenómeno, phenomenon. Varios fenómenos, phenomena. Un criterio, criterion. Varios criterios, criteria. Para que tengas la conciencia más que todo de que los plurales en inglés no es simplemente agregarle una S, sino que hay diferentes variaciones de eso. Palabras que se escriben y se pronuncian igual, ya sea singular y plural. Por ejemplo, ovejas. Tengo una oveja, I have one sheep. Tengo dos ovejas, I have two sheep. O por ejemplo esta que aunque termine en S, se utiliza para singulares y plurales. Por ejemplo, estoy viendo la serie de Breaking Bad. I'm watching Breaking Bad series. O si mencionas dos, por ejemplo, estoy viendo la serie de Breaking Bad y la de Flash. I'm watching Breaking Bad and Flash series. O la palabra especies. Hay una especie de murciélagos. There's a species of bats. O hay varias especies de flores. There's several species of flowers. Lo mismo aplica para ciervo o venado, que es deer. Y para pescado, en español es pez cuando está vivo, pescado cuando está muerto y pescar, que es la acción. En inglés las tres es la misma palabra fish.
Por ejemplo, Marco atrapó un pescado. Mark caught one fish. Pero yo atrapé 3 pescados. But I caught 3 fish. Si lo utilizamos en forma de verbo, Pedro pescó. Pedro fished last month. Y en presente le agregas la ES, pero no porque sea plural, sino porque ya como verbo recordamos que todos los verbos para he, she, it en presente tiene que terminar en S. Entonces sería he fishes every month. Él pesca cada mes. Bueno, finalmente hablando de los plurales, yo consideraría que los más importantes que hay que entender serían los que terminan en Y a la hora de escribirlos en plural con IES, y los que terminan en F como wife y wolves. Hay que hacer el cambio de la F a VES. Recordar algunos como los que te tengo aquí, que son muy comunes, como el pescar, como series, que regularmente hablamos de ello. O una lista de 8 plurales que sí te voy a recomendar que te memorices, que practiquemos, que lo voy a poner en nuestra lista de vocabularios para que los pronuncies, y también como forma de recordatorio. En el caso de niños, que también tenemos la palabra kid y su plural es kids, pero también existe child, pero en plural cambia a children. En el caso de ganso tenemos goose y el plural es geese. En el caso de hombre es man. La pronunciación tiene que ser un poco mareadita, como si dijeras man. Hombres es men, seco, men. Mujeres, mujer, woman, pero en el plural puedes decir women o women. También tenemos diente, un diente, tooth, 2 dientes, two teeth, recordando la TH, que tienes que sacar la lengua entre tus dientes y soplar aire. También tenemos pie, que es foot, y pies es feet. Tenemos ratón, que es mouse, ratones es mice. En el caso de personas, lo más común sería que una persona es person, 2 personas sería two people. La misma palabra people, que significa gente, también lo utilizamos para el plural de personas. Entonces la parte gramatical de nuestro módulo número 5 es concentrarnos en los plurales. Unas oraciones me las vas a traducir, puedes apoyarte con la tabla que te dejé. En cuanto a los ejercicios de vocabulario, y vamos a hablar de lo que son los números. Es bien importante que trabajes con las pronunciaciones. Lo que más batallamos es para pronunciar lo que es el 3, el 13 y el 30. 3, 13, 30. Entonces, uno por uno. 1, 2, no es tú, es 2, sacando la lengua, soplando aire. 3, porque si no, entonces va a sonar como tree, y tree es árbol. Número 4, 4. Número 5, 5. La V como en have, que es como una F tenue. Tus dientes de arriba tocando el labio de abajo y pronunciando 5. El número 6, 6. 7, 7. El número 8 hay que recordar, hay que marcar el número, la T al final, que no es un A, es 8. Lo mismo con el 9, no es 9, es 9. Tenemos el 10, como te había mencionado, 11, 12. Número 13, 13. Una recomendación que yo les doy, a veces porque decimos el teen muy bajo, parece que dices 60 o 70 o 80, lo cual parece que esté diciendo 70, 80, 90. Entonces yo, como recomendación, hace el acento en teen. Por ejemplo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ambas son correctas. En el caso del 20, 20, las palabras que son NT, como international, como internet, 20. En este caso, pues te recomiendo, para que te oigas más regional, decir 20. Tenemos el 30, que es una combinación de una TH, R y como una R. 30, 30. 40, que es 40. Y luego el 50 y el 60 sí se marca la T. 50 y 60. El 70 te recomiendo que lo hagas como una D. 70 o 70. 80 y 90 se dicen con R's. 80, 90. Y el 100 es 100 y el 1000 es 1000. Los ejemplos que te tengo aquí, 1100 es 1100, o también se les hace una separación como si fueran en 2 series, 11, 00, 1100, sería como decir 1100. 1300 dirías 1300 o 1300. 1900, 1900 o 1900.
Los 2000 pues sí lo dices cerrado, 2000. 2100 también vuelves a aplicarla, 2100 o 2100. Eso se maneja todos los números en medio, desde 1100 hasta 9900. Tienes esas dos opciones, 9000, 900 o 9900. Para esto, cuando hablamos de fechas, tenemos tres opciones. De 1999 para atrás, siempre se separan. Por ejemplo, 1999 es 1999. En el año 1500 dices 1500. En el año de 1327, 1327. Siempre se van a partir en dos. Del año 2000 al 2009 no se hace esa separación. Siempre se dice el número completo: 2001, 2002, 2003 hasta 2009. Dices todo el número. Pero del 2010 hasta la fecha tienes la opción cualquiera de los dos. En el 2010, en 2010 o en 2010. Te voy a dejar esa práctica para la pronunciación de la THR. El número 3 es 3. El 33 es 33. El 333, 333. 3333, 3333. 33333, 33,333. El que sigue son 333,333. El que sigue es 3,333,333. El que sigue 33,333,333. El que sigue 333,333,333. Si te fijas, cada tres dígitos es lo mismo, 333, y ya nomás dices en este caso million, y otra vez 333,000 y otra vez 333. En español, un billón es 1,000,000 de millones. Pero en el inglés, a billion, un billón, se refiere a 1,000 millones, lo cual es mucho menos que 1,000,000 de millones. También vamos a hablar de lo que son los números ordinales, que es primero, segundo, tercero, cuarto. Aquí lo importante es que si entiendes y ya te sabes los números cardinales, los números ordinales es lo mismo excepto los primeros tres. Por ejemplo, el primero es first, no es first, es first. El segundo es second, no second, second. El número 3 es third, sacándole la lengua. Tenemos el número 4 que es fourth. Y de ahí en adelante todos los números terminan en TH. Quinto es fifth. Y luego 6, sixth. Séptimo, seventh. Eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th y el 20, 20th. Y así 20, 30, 40, 50 le agregas el th. 30th, 40th, 50th, 60th. El número 21avo o 21º. El primero lo dices en forma simple, 20, y el segundo first. 21st es 21avo o 21º. El 31º sería 31st. 52avo es 52nd. El 63avo sería 63rd. Excepto que sean del 11 al 19, ese tiene su propio número. 15avo, 15th. 19º es 19th. Números ordinales. En cuanto a los diálogos, tomando en cuenta que estamos hablando de números, vamos a hablar de la hora. Primero te voy a enseñar 3 frases para preguntar la hora. El típico es what time is it? Pero what time is it lo utilizamos con gente que conocemos, pero cuando le preguntas a un desconocido, oh, disculpe, ¿qué hora es? Disculpa, ¿me puedes decir la hora? Could you tell me the time? ¿Me podrías decir la hora? O excuse me, can you tell me what time it is? Que sería, disculpa, ¿me puedes decir qué hora es? Y los otros dos es a personas que no conoces. Aquí te voy a dar unos ejemplos. Para decir la hora es muy simple, solamente dices números. Para decir las 5 decimos 5. What time is it? It's 5.
No tienes que decir 5 o'clock, se puede decir, pero cuando quieres decir a las 5 en punto, entonces le agregamos 5 o'clock sharp. Cuando hablamos de las 5:1 a las 5:9, por ejemplo, 5:5 no decimos 5, tenemos que decir 5, como diciendo el 0, O, como una O. 5:1 sería 5:01, 5:9 sería 5:09, 5:5 sería 5:05. Ya del 5:10, 5:10. Igual que en el español, tenemos esas opciones de decir 10 después de las 5, 20 después de las 5. A las 5:10 puedes decir 10 after 5, que serían 10 después de las 5. 5:15, a quarter after 5. O 15 after 5, diciendo un cuarto después de las 5. 5:20 puedes decir 5:20 o 20 after 5. 5:40, 5:40 o 20 to 6, que ya sería 20 para las 6, la siguiente hora. Usamos to para decir que la siguiente hora que viene. A las 5:45, pues las tres opciones de 5:45, 15 to 6, que son 15 para las 6, o a quarter to 6, que es un cuarto para las 6. Lo mismo aplicaría para 5:50, que son 5:50, 10 to 6, 10 para las 6. Yo te recomiendo que digas ¿sí? 5:15, 5:15, 5:20, 5:20. Es muy raro que se diga así, como de un cuarto para las 8. En el punto número 4, esta vez vamos a ver un video. En esta ocasión no me vas a traducir, lo vas a ver, lo vas a escuchar y me vas a hablar de qué se trata. El plan aquí es empezar a entrenar el oído. Trae subtítulos, así que vas a poder leer o buscar palabras que no entiendas, pero lo importante es que me expreses tus opiniones. Finalmente, nuestro punto número 5, otra vez recordándote que cuando no tengas nada que hacer, descargues la aplicación de Duolingo o la de Cake para mantenerte ocupado y conectado con el inglés. Y sobre todo la canción, en el formato que te di, que me la traduzcas, me la envíes para revisión, me mandes un audio leyéndome la canción. Sobre todo la práctica muy importante, que es leerla, cantarla y escucharla al mismo tiempo, para que puedas hacer una asociación de cómo se escribe y cómo se pronuncia. Y finalmente tienes una traducción a un lado, que eso te va a permitir estar seguro de lo que estás cantando. Recuerda que si no puedes hacer todas las canciones completas, haz la mitad, haz la parte donde es la primera estrofa y luego el coro. Así cada semana estás haciendo una canción diferente para tener experiencias distintas que te ayuden a entender el inglés de manera más variada. Esto es todo para nuestro módulo número 5. Recuerda seguir siendo constante y no te preocupes si te atoras en algo. Entre más lo hagas, más familiar se te va a hacer y más rápido vas a comprender todas aquellas pequeñas cosas de las que aún tengas dudas.